Bueno, Arenia, estamos ante una nueva era tanto a nivel astrológico como cosmología, o sea que estamos ante la ascensión planetaria. ¿Qué nos querés contar sobre esta, qué sé yo, cómo sería el tránsito, cómo sentís vos y ves qué está sucediendo en la sociedad de esto? Me gusta mucho la pregunta porque realmente me gusta desmitificar lo que es la era astrológica y cosmológica y la ascensión planetaria, porque muchas veces el que lo entiende de una manera sutil no es capaz de hacérselo entender a otro que a lo mejor es un poco más de ciencias o, de, o más social, y parece todo muy espiritual y no es cierto. Porque la verdad es que la nueva era astrológica, la nueva era en la que nos encontramos, que tanto se habla y que se ha puesto de moda hablar de la nueva era, es algo que ya se ha ido anunciando en las culturas milenarias y que habla, en este caso, de que hemos entrado en la era de Acuario. Pues se requiere a una forma de dividir el tiempo en el que el humano vive astrológicamente, y al encontrarnos en la era de Acuario nos estamos refiriendo a las 12 casas del zodiaco. Nos referimos a la astrología y cómo influyen los astros en nuestra psique humana colectiva, como en la individual, de la misma manera que miramos la carta astral, estamos mirando la carta colectiva y planetaria cuando hablamos de la era de Acuario. Entonces, cuando estamos hablando de la era cosmológica, nos estamos refiriendo también a algo que las antiguas humanidades y civilizaciones dejaron su legado, ¿no? Y es el ciclo galáctico de 25.000 años, que también se puede dividir en 12 partes, como las 12 eras, o en las 4 etapas, que son las 4 etapas que son de periodos de luz continua o discontinua, ¿no? Que se ha llamado los periodos de luz y periodos de oscuridad. Nosotros salimos ahora de un periodo de oscuridad de 10.800 años y entramos en un periodo de luz de 2.160 años. Y eso no quiere decir que hubiera sido oscuridad, sino que la luz era discontinua, no nos impactaba directamente. Y eso produce cierto letargo evolutivo. Pues nos encontramos en este momento en la nueva era que se le llama la nueva era de la conciencia o el amanecer galáctico, precisamente por esta transición. Pasar del periodo discontinuo a continuo, de oscuridad a luz, o de una era a la siguiente era. Y por tanto, ¿qué sería la ascensión planetaria? Pues si existen evidencias astronómicas y astrológicas de que el universo está expandiéndose, que eso ha sido en la última década donde hemos encontrado esas evidencias, nos encontramos con evidencias científicas de que el ser humano está desarrollando dones y talentos de nueva generación, y nos encontramos con evidencias existenciales de que colectivamente estamos cambiando, porque ya no queremos ser una masa crítica, sino queremos ser una unidad, una singularidad. Pues nos encontramos que la ascensión planetaria se refiere al cambio que podemos ver por astrología y por ciencias y por cosmología, de que el planeta está en un cambio y en una expansión por el universo y por sí mismo, como el ser humano se está expandiendo en conciencia, ¿no? Y eso nos está permitiendo eso, pues tomar conciencia de que estamos viviendo bajo una teosfera, tecnosfera, en lugar de estar viviendo en la eco o en la biosfera, ¿no? Entonces, venimos de un pensamiento obsoleto, de pensar que la ascensión nuestra va a ser en la muerte hacia un paraíso, en lugar de abrir los ojos y darnos cuenta de que la ascensión tiene que ver con ser tu mejor versión todo el tiempo y todo el rato, y estar en un desarrollo continuo evolutivo, y darnos cuenta de que el paraíso es esta tierra que estamos nosotros pisando y que no nos espera nada mejor después sino esto, ¿no? Y eso también, la expansión de conciencia, y por eso se llama también la nueva era de la conciencia, requiere que nos hagamos cargo de nuestro desarrollo. Y también crear un modelo de vida en la ciudad que sea simbiótico con la naturaleza, es decir, no es posible que sigamos creando un modelo de vida social que está asumiendo a la naturaleza hasta el punto de que la está destruyendo. Somos la única especie que destruye el medio ambiente del que depende. Por tanto, lo que estamos haciendo es llevar a nuestra especie a la extinción, pensando a través de las películas que vamos a extinguir el planeta y que se va a extinguir es el ser humano si sigue destruyendo el medio ambiente el que necesita. Entonces, más allá de irte a vivir a la naturaleza, que también es que traigamos la naturaleza a la ciudad y empecemos a vivir en una simbiosis, como una inteligencia superior que se supone que somos, en una simbiosis con la naturaleza, ¿no? Porque realmente dependemos de ella y somos humanos naturalmente. eh, eh, Como que no sé si el ser humano está como preparado, el ser humano, ¿no? Entonces, no sé si está preparado o tiene por ahí
la fortaleza o las herramientas como para poder hacer este cambio. Yo estoy segura Ahora, de que sí, ¿eh? Estoy segura de que sí, pero claro, tenemos que alinearnos con la matriz natural, no con la matrix artificial, porque para la matrix nosotros somos simplemente peones o piezas de un engranaje social. Lo que importa es la economía, sanidad, tecnología y el comercio y la industria y la fábrica. Y nosotros, esto no es una ontocracia, ¿no? Que gira en torno al ser vivo. Esto es una tecnocracia que tiene que ver que todo gira en torno a la tecnología porque es el principal bien que importa al constructo artificial social. Porque si social se refiriese ser humano, el ser humano no elegiría el avance de la tecnología a costa de que muriera un país completo, ni que pasáramos hambre, ni que tuviéramos que trabajar de por vida. Por tanto, nuestros principios y valores se nos han olvidado y hemos puesto en primera atención aquello que realmente no es importante. Entonces, alinearse con la matriz natural es darse cuenta que si somos naturaleza, tenemos que cuidarlo todo como si fuera naturaleza. Y entonces, más allá de tirar un edificio, es ir reacondicionando nuestro modo de vida que hemos llevado hasta ahora, que evidentemente nos lleva hacia la extinción, utilizarlo en otra dirección, toda la tecnología que tenemos, como el intelecto que tenemos, llevarlo hacia cómo reacomodar las ciudades para vivir en una simbiosis natural, porque podemos, porque somos lo suficientemente inteligentes, deberíamos de poder demostrárnoslo a nosotros mismos, de que podemos ir en esa dirección, de manera local, individual, grupal, local, colectivo y planetario. O sea, realmente el mundo, cuando nosotros nos referimos a mundo, hablamos de un paradigma social artificial, no hablamos del planeta Tierra. El planeta Tierra no se va a extinguir por nosotros. Nosotros somos un instante para un planeta completo. Podríamos hacerlo mejor y no matarnos a nosotros mismos, ¿no? bien, bien. Me encantó, me encantó. Arenia, ¿cuáles son las bases para demostrar que existe la cuarta dimensión, la quinta dimensión? Pues algo sencillo como la geometría básica elemental del colegio. La tercera dimensión es el plano. La cuarta dimensión es el volumen, que incluye el espacio o el tiempo. La quinta dimensión es la geometría en movimiento. Entonces, vamos a entender tercera, cuarta y quinta para un ser humano cualquiera y entonces nos daremos cuenta de que no es nada New Age y que no es gnosis ni misticismo, es algo que yo puedo comprobar con la geometría básica del colegio. Para entender la tercera dimensión para un ser humano sería como vivir bajo patrones domesticadores artificiales, es decir, en plano. Yo no tengo que pensar y me muevo en plano en base a patrones que ya existen y yo los sigo. Eso hace que mi mente entre en un modo, viene por un desarrollo de una mente en supervivencia, bajo la red del miedo. Es decir, ¿qué tengo que hacer para no tener miedo? Repetir esto todo el tiempo y todo el rato. Y se nos enseña al colegio así también, por repetición, repetición, repetición. Y esa es una forma artificial de aprender. Cuando la manera natural sería a través de la experiencia, está intentando meter una información por la repetición. Y eso nos hace vivir en el instinto de supervivencia. Eso es tercera dimensión. La cuarta dimensión nos hace vivir bajo la matrix personal de identificación e interpretación. Es la interpretación. Y como bien dice la interpretación, es que te conviertes en un actor de una escena. Y continuamente la cuarta dimensión, que es el volumen, el espacio y el tiempo de manera matemática, para nosotros esa es la matrix, y ahora explico mejor por qué. Nosotros nos convertimos en actores de escenas y por tanto ahí los patrones son por repetición. No es tanto por automático, sino porque yo imito al otro, es por imitación. Yo quiero parecerme a él y lo imito. De ahí los followers y los tal y los cual, ¿no? También sirven de eso. Esos patrones son los karmáticos, de acción-reacción también, y los transgeneracionales. Hay muchas personas que dicen, no puedo dejar de hacer esto. No tienes voluntad propia. Es que yo lo vi en mi infancia y entonces yo lo adquirí, ahora yo lo hago y no tienes voluntad propia. Entonces nos tenemos que meter en la quinta dimensión, alineados con el movimiento astrológico y cosmológico continuo, es decir, nos tenemos que vivir en simbiosis natural y universal. No puede ser bajo patrones artificiales repetitivos ni automatizados, porque entonces me convierto o en un autómata que va detrás de una idea o me convierto en un personaje para poder encajar. Por tanto, aquí podríamos decir que la tercera dimensión sería como la superficie plana del planeta, para que se entienda, como el planeamiento urbanístico, para que lo entendamos, el Google Map, veo el mapa, y luego lo encontramos en la cuarta dimensión, que es el medio ambiente natural,
porque ya entra el medio ambiente natural hasta la bóveda celeste, y ahí entraría lo que sería el volumen, ¿no? El bosque entero, todo lo que es el volumen. Y de esta manera, el astral sería el volumen del astro planetario. Nuestro planeta es un astro, para que entendamos qué es el volumen. Entraríamos en el modo de vivir astral, que es cuando yo me di cuenta que pertenezco a un planeta, a un astro, al planeta Tierra, y también podemos encontrarnos ahí el plano astral artificial que ha ido creando el ser humano con la intención de entenderse a sí mismo y también inducirse a sí mismo a modos de comportamiento. Es el famoso astral que todo el mundo está indagando, ¿no? Que no deja de ser un plano artificial humano en un volumen de información natural que hay. Es decir, solamente el humano ve el astral. El astral que nosotros vemos, donde están los entes, esto y lo otro, está creado por nosotros, por nuestra psique colectiva. Y evidentemente es artificial porque no tiene fines naturales y porque vive de nosotros. Son entidades psicoemocionales de pensamiento que viven del ser humano. Y bien, si aquí hemos visto tercera, cuarta, la quinta sería vivirnos como una inteligencia humana, natural y universal, que nos permite vivir como la tercera, cuarta y quinta unidas. Entendernos en el plano, entender los patrones, entender las escenas y los personajes, entender el medio ambiente natural, entender el astro, entender que todo en conjunto es cuarta dimensión y en quinta nos permite la interconexión como una forma de vida que está en continua evolución. Más allá de todos esos patrones que es capaz de reconocer, también se reconoce como un fractal de vida inteligente que está en continua evolución. Esa es mi forma de entender tercera, cuarta y quinta de una manera que todo el mundo pueda entender que quinta no es algo para algunos elegidos. Quinta somos tú y yo ahora mismo. Al mismo tiempo le das como una cosa, como, viste, para las personas que necesitan algo un poquito más científico, más, porque viste, qué sé yo, no sé, yo soy pisciana, entonces para mí la espiritualidad es una cosa y este camino es común, es como que fluido, y para personas que por ahí tienen como más tierra, qué sé yo, lo pueden entender de otra manera y todos podemos entenderlo y empezar a vivirlo. Está divino como lo estás explicando. Gracias. Y esta, un placer, amor, un placer. Y esta pregunta también, la que te hago ahora es esta cosa de, bueno, a ver, ¿qué existencia, qué pruebas hay, ¿no? De que existen los dones, los talentos, ¿sí? De, bueno, esta nueva generación, llamada nueva era. Yo por lo pronto podría decir que las personas, todo el mundo tiene un sentido extrasensorial, porque si nos damos cuenta, lo normal, la normalidad nos impide pensar que yo pueda tener nada fuera de la normalidad. Sin embargo, la empatía la tenemos todos, de alguna forma más o menos desarrollada. Todos podemos saber cuando en un lugar somos reconocidos y apreciados y cuando en un lugar no lo somos, cuando un ambiente está sobrecargado y cuando no lo está. Eso ya es extrasensorial. Lo que sería la psicología no entra en ese paradigma en su estudio, ¿no? Eso ya pasa a ser parapsicología o, si quieres, extrapsicología. Sin embargo, eso ya son dones y talentos. ¿Cuántas personas hemos percibido la sensación de que va a pasar algo y ocurre? Tener sueños de algún tipo que se acaban cumpliendo, señales y sincronicidades que anuncian algo, o tener una pregunta interna y que alguien viene a responderla, ¿no? Todos estamos en el mundo de las sincronicidades porque todos estamos interligados y somos una sola humanidad en un gran campo mental humano, ¿no? Aparte del natural y universal que digo. Entonces, las capacidades extrasensoriales las tenemos todos, solo hay que abrirse a percibirlas, abrirse a que cuando otro la tiene, escucharlo, porque no significa que alguien con una sensibilidad mayor esté siempre en lo cierto, sino que tiene una sensibilidad mayor, un desarrollo diferente y acaban dándose dones y talentos para aquellos que los acaban desarrollando. Entonces, para mí hay miles de casos en el mundo, sin ir más lejos, el conectar con los registros acásicos, ¿no? Con Akash, con Aura, o con Ágora, o con terapias de Reiki, de energéticas, de sanación cuántica, de todo eso, ya pasa de lo normal a algo que está más allá. Incluso la kinesiología mismo, que permite la escucha del propio cuerpo y que el cuerpo te responda a todo. Hasta eso se trata como una sensibilidad o como una técnica de nueva generación, porque realmente la normalidad, la medicina normal, por ejemplo, no asume que las terapias alternativas sean eficientes porque son subjetivas en todo caso también. Y lo subjetivo es nuestra cuarta dimensión.
hay que abrazar nuestra cuarta dimensión, como hay que abrazar esas conexiones que se pueden tener de informaciones que no son de aquí y ahora, pero que nos pueden permitir ser una mejor versión, un desarrollo superior, y que eso viene de otra parte, igual que toda la vida proviene del cosmos. Nosotros podemos conectar con esas ideas para nuestro desarrollo, ¿no? Igual que el propio planeta las conecta así, ¿no? Entonces, para mí es algo que realmente existen pruebas científicas y de hecho mi proyecto se basa en eso. Pues a ver, a mí me gustaría demostraros fácilmente y en casa que podemos empezar a desarrollarnos de una forma nueva. Entonces os voy a proponer, la verdad es que son tres herramientas o tres prácticas muy sencillas, ¿no? La primera práctica yo le llamo la recapitulación eficiente, que es aprovechar todo el pasado de nuestra vida para sacar de ahí los potenciales, porque está visto y comprobado por neurociencias que un ser humano que aprovecha su cerebro o que aprovecha su mente para aprender de sí misma, tiene un desarrollo superior y por tanto empiezan a surgir dones y talentos de nueva generación. Entonces la recapitulación eficiente trata de que ordenes toda tu vida por capítulos o por libros, si lo quieres ver así. Por ejemplo, tengo 40 años y o bien puedo ordenar mi historia personal en un libro que va por años o por etapas, infancia, adolescencia y adultez. Y la intención es que vayas a todas esas etapas y te conviertas en el observador de la experiencia para sacar de ahí la información, no la histórica, sino los aprendizajes. ¿Qué puedo aprender de esta escena? Cuando uno está viendo un documental de su propia vida, no está ya metido en el personaje y con la perspectiva adecuada puede ir sacando la información, la más relevante, aquellos aprendizajes que aquí y ahora me permitirían vivir en un presente potencial. De la misma forma que en neurociencia se ha demostrado que las personas pueden llegar a tener desde 50.000 pensamientos a 30.000, lo cual genera un desarrollo superior de su propia psique, podemos aprovechar para vaciar nuestra mente de todos los pensamientos que no son adecuados para nosotros. Entonces yo a eso le llamo la meditación del no ser. Es quedarme con la intención de estar en vacío y de enfrentar todo lo que mi mente me va contando y tomar una decisión. Esto yo no soy, esto yo no lo elijo, esto yo no lo quiero. Porque es muy importante salir de los patrones repetitivos de pensamiento. En el proyecto que he entregado recientemente de neurociencia, precisamente se demuestra que el ser humano social utiliza entre un 2 a un 6% de su capacidad mental. Que un ser humano que vive la naturaleza en primer orden no solo tiene desarrollo superior de la mente, sino que es capaz de utilizar entre un 6 y un 8. Y aquellos que ya se han permitido desarrollar dones y talentos de nueva generación llegan a tener entre un 8 y un 12. Por tanto, ya hay un nuevo ser humano que está desarrollándose aquí y ahora y todos nosotros podemos elegirnos para hacerlo. Entonces, una recapitulación eficiente del pasado es una de las prácticas que recomendamos para que el ser humano pueda vivirse en un nuevo desarrollo evolutivo. La meditación del no ser nos permite un desarrollo mayor de nuestra propia mente y tomar las decisiones de lo que no soy y escuchar nuestra mente para quedarnos con lo que realmente importa aquí y ahora. ¿Qué es lo que urge? ¿Qué es lo que importa? Esto y aquello, perfecto. Entonces lo asumo y respondo. Si no, yo debería de poder quedarme con la mente en vacío, en el sentido de en calma y en paz, para poder utilizar más eficientemente mi propio potencial mental. Y luego una tercera práctica que sería elegir ser. Yo puedo elegir ser lo que yo quiera ser. Hablamos de que en esta tesis que he presentado se dice que el nuevo ser humano ya está aquí ahora y por tanto que una nueva era es ya un facto, un hecho contrastado. Por tanto, si ya existe un nuevo modelo de ser humano, significa que es el no modelo, es el que no está bajo patrones automatizados y repetitivos y domesticados, sino que es capaz de verlos para aprender de ellos, utilizar lo mejor de esos patrones y crearse a sí mismo. Es el momento de que el ser humano se haga a sí mismo, en base a sus dones y talentos, que desarrolle los nuevos y que se sienta alineado con la vida, que se alinee con su propósito existencial. Y para eso hace falta dejar espacio en la mente para sentirnos alineados con nosotros. Canalizarnos a nosotros mismos es conectar con la sabiduría de toda la experiencia de nuestra vida. Y estas tres propuestas que hago, la recapitulación eficiente, la meditación del no ser y quedarnos en vacío y en calma y en paz, y elegir lo que yo quiero ser en todo momento, me permite vivir una vida en presente continuo y en un presente potencial.